tardes. Mi nombre es Henry Coronado Salazar. Soy abogado por la Universidad Nacional Jorge Basabe Groman de Tacna, dentro del quinto superior, con maestría ocupando el segundo puesto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también dentro del quinto superior con estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, tengo cursos de especialización a nivel nacional y también en el extranjero, como por ejemplo en la Universidad de Girona, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ahí actualmente curso en la Universidad Bolonia en Italia un curso de especialización. Muy bien, el día de hoy no vamos a hablar de mí, vamos a hablar sobre el tema de la prisión preventiva y en concreto vamos a centrarnos desde mi punto de vista en lo más importante, que viene a ser los presupuestos de la prisión preventiva. Y esta clase quiero enfocarlo sobre todo a un aspecto técnico o práctico, porque desde mi punto de vista el derecho penal, si no aterriza en el aspecto procesal, no tiene mucho sentido. Muchos de nosotros entiendo que litigan, ya sea como fiscal, ya sea como abogado defensor, y lo que nos interesa es conocer desde el punto de vista práctico cómo yo acredito como Ministerio Público el presupuesto de la prisión preventiva y yo como defensa, cómo desbarato estos presupuestos que el Ministerio Público pueda invocar en cualquier delito. Lo que tenemos que entender aquí, de cierto modo, es lo siguiente. La norma procesal para la prisión preventiva se va a aplicar para todos los delitos, es decir, para delitos comunes, como por ejemplo un homicidio, como por ejemplo un robo agravado, para delitos complejos, como por ejemplo para corrupción de funcionarios, como por ejemplo para lavado de activos, así como para casos de crimen organizado, ¿no? Entonces, estos presupuestos formales se aplican para todos los tipos de procesos que existen en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Con eso lo que quiero dar como primera pauta en esta ponencia es indicar lo siguiente. Cuando vamos a litigar en una audiencia de prisión preventiva, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que esta audiencia no es una audiencia de pruebas, es una audiencia de ofrecimiento de elementos de convicción. A esta instancia que normalmente se da en la etapa de investigación, esta prisión preventiva, Fiscalía todavía no tiene prueba. Lo que va a tener Fiscalía a esta instancia, de cierto modo, son elementos de convicción. ¿Cuándo vamos a hablar de prueba? Vamos a hablar de prueba normalmente cuando llega a la tercera etapa del proceso penal, cuando se dé el contradictorio, cuando existe el interrogatorio, contrainterrogatorio. Ahí hablamos de prueba. La excepcionalidad, prueba anticipada, prueba preconstituida. Pero normalmente para una audiencia de prisión preventiva en cualquier delito, lo que se exige no es prueba, lo que se exige es elementos de convicción que lo vinculen a una determinada persona en el evento criminal. Por eso, el primer presupuesto que vamos a comentar el día de hoy sobre este tema que nos convoca de la prisión preventiva será el presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción. Voy a compartir la lámina para que algunos puedan seguirnos con la ponencia y de ese modo también puedan hacer sus preguntas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre el tema de la prisión preventiva, este tema es bien controversial. ¿Por qué? Porque si bien el Ministerio Público tiene varias opciones de medidas de coerción personal para sujetar a una persona en el proceso penal, la única que se suele utilizar en la gran mayoría de casos viene a ser lamentablemente este tema de la prisión preventiva. Existen otras medidas menos gravosas como comparecencia con restricciones, limitación de derechos, arresto domiciliario, entre otros, que el fiscal puede utilizar para determinados casos. Pero en la gran mayoría de casos no se utiliza porque no se tiene dominio del uso de estas medidas coercitivas menos gravosas. Por eso, este recurso, último recurso que debería utilizar el Ministerio Público, en la gran mayoría se ha convertido en el único recurso que utiliza la Fiscalía para sujetar a una determinada persona en el proceso penal. De cierto modo, la prisión preventiva no es una sentencia. La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter personal que tiene la característica de ser temporal. Es decir, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. La segunda característica que tendríamos que mencionar sobre la prisión preventiva está referido a la finalidad. La finalidad de la prisión preventiva está enfocado en concreto, desde mi punto de vista, a dos temas en específico. El primero de ellos referido a sujetar al investigado, al procesado,
en el proceso penal. Es decir, que esta persona participe activamente en el proceso penal. Y el segundo, que no obstaculice en los actos de investigación que va a efectuar el Ministerio Público, esto sobre todo en la etapa de investigación. Si existen otras medidas menos gravosas que permitan sujetar a esta persona en el proceso penal y que permita también a la vez que no obstruya en los actos de investigación que va a efectuar el Ministerio Público, en este caso en concreto no será necesario esta figura tan gravosa de medida de prisión preventiva. Por eso, la prisión preventiva va a tener ciertos presupuestos que tienen que cumplirse de forma copulativa. Si bien desde la doctrina se puede cuestionar muchísimo sobre este tema, en el sentido de que priva a la libertad de tránsito de una determinada persona, que ésta viene a ser en la gran medida o en la gran cantidad de casos como sentencia anticipada, porque en muchos casos no existe sentencia pese al vencimiento de los casos de prisión preventiva, entre otros. Sin embargo, lo que tendríamos que mencionar es que esta figura debería aplicarse solamente para delitos graves. Si nosotros hablamos de delitos graves, por ejemplo, en delitos comunes, tendríamos que mencionar como delitos graves, por ejemplo, un delito de violación sexual. Por ejemplo, podríamos hablar con un delito grave, un caso de homicidio, un caso de robo agravado. Pero si estamos en un caso, por ejemplo, de hurto, pongamos hurto agravado incluso, desde mi punto de vista no se justificaría la imposición de una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esta figura que estamos comentando el día de hoy tiene esta naturaleza de ser o debería ser la última ratio para su aplicación por parte del Ministerio Público y por parte del juzgado. Ahora bien, para que pueda imponerse esta medida coercitiva tan gravosa, la norma procesal establece ciertos requisitos o presupuestos. Esta no se impone automáticamente, tampoco lo va a imponer el Ministerio Público. El que va a imponer esta medida coercitiva tan gravosa como la prisión preventiva va a ser el órgano jurisdiccional y en concreto va a ser un juzgado de investigación preparatoria. Precisando que el juzgado de investigación preparatoria puede existir para delitos comunes, por ejemplo, como todos conocemos, para hurto, para homicidio, para delitos que tienen una menor complejidad en los actos de investigación. Pero también puede haber juzgados de investigación preparatoria por la naturaleza del investigado. Por ejemplo, si están investigando a un fiscal provincial, va a formarse a nivel de la Sala Penal Superior un juzgado de investigación preparatoria. Si estamos, por ejemplo, ante funcionarios de alto nivel, habrá también juzgados de investigación preparatoria a nivel de la Corte Suprema. Entonces, no existe solamente un juzgado de investigación preparatoria que todos conocemos para delitos comunes. Va a existir de acuerdo a la complejidad del caso o de acuerdo al nivel jerárquico del funcionario, de la persona que esté involucrada en el caso en concreto. Pero lo cierto es que esta medida coercitiva tan gravosa va a ser aplicada o impuesta por un órgano jurisdiccional. Por eso las características de esta medida coercitiva vienen a ser la jurisdiccionalidad, segundo, la legalidad, y dentro de la legalidad justamente vamos a hablar el día de hoy respecto al tema de los presupuestos que exige el 268. El otra, la excepcionalidad, como he mencionado, existen varias medidas coercitivas de carácter personal que podrían ser suplidos en un determinado caso. Y el otro viene a ser el tema de la provisionalidad. Esta no es sentencia anticipada, esta debe imponerse por un determinado periodo y ese periodo que se va a imponer debe abarcar tanto la etapa de investigación como la etapa de juzgamiento. Claro está que para su imposición concreta el juzgador, además de estos tres requisitos que vienen a ser graves y fundados elementos de convicción, pena superior a los 4 años y el peligro procesal, tendrá que analizar lo que ya la jurisprudencia nacional ha establecido a través de una casación de Moquegua, 623, si no me equivoco, el tema en concreto de la proporcionalidad de la medida. El tema del principio de proporcionalidad no es un tema exclusivo del derecho penal, esto tiene aplicación en varias ramas del derecho en concreto. En ese sentido, no me voy a detener mucho en el aspecto teórico, lo que quiero de cierto modo es realizar el análisis de los presupuestos de la prisión preventiva y concretamente del peligro procesal. En una audiencia de prisión preventiva, ya sea para fiscalía o para defensa, lo que nos importa es ganar el caso. Si somos fiscalía, tenemos que ir a una audiencia de prisión preventiva convencidos de que vamos a lograr esa medida coercitiva.
Y para eso tenemos que realizar actos de investigación que estén enfocados sobre todo a acreditar los presupuestos del 268 del nuevo modelo procesal penal. El primer presupuesto que se debate en una audiencia de prisión preventiva en cualquier delito, delito simple, un homicidio, delito complejo, un caso de corrupción, un caso de colusión, negociación incompatible, o un delito de crimen organizado, siempre será graves y fundados elementos de convicción. Pero la característica de este primer presupuesto es lo siguiente. No basta cualquier elemento de convicción. Lo que se tiene que buscar, de cierto modo, en este primer presupuesto, como Ministerio Público, en un primer momento, es que exista elementos de convicción, es decir, graves elementos de convicción, que lo vinculen directamente a esta persona en el evento criminal. En este primer presupuesto, entonces, Fiscalía, lo que tiene que obtener de las diligencias preliminares o la preparatoria es elementos de convicción que lo vinculen directamente con el hecho que se le imputa a la persona para quien estamos pidiendo esta medida coercitiva, ¿correcto? Con un alto de probabilidad de su participación como autor o cómplice del evento criminal. Muy bien, en este primer presupuesto no se discute la existencia o no del hecho. ¿Por qué? Porque para formular un requerimiento de prisión preventiva, como primer punto, se tiene que presentar la formalización de investigación preparatoria. Y la formalización de la investigación preparatoria contiene el tema fáctico. Un abogado, si quiere discutir en una audiencia de prisión preventiva el tema fáctico, estará perdiendo tiempo. Si usted quiere cuestionar el hecho fáctico, tendría que plantear un tema de improcedencia de acción a la formalización de investigación preparatoria. En una audiencia de prisión preventiva, en este primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción, se discute desde mi punto de vista personal los elementos de convicción que lo vinculen directamente al procesado con el evento criminal. En ese sentido, lo que se tiene que hacer de cierto modo es entonces, como Ministerio Público, recabar elementos de convicción, datos, indicios, porque recordemos que el elemento de convicción es conjunto, es lo general, es el macro. Pero, ¿qué hace que sea elemento de convicción? Para que sea elemento de convicción tiene que estar unido, tiene que estar integrado por datos, indicios que se obtienen de las diligencias preliminares o de la etapa de formalización. ¿Correcto? Por ejemplo, el testimonio de un testigo. Por ejemplo, el documento. Por ejemplo, el resultado del informe pericial. Esos en conjunto serán elementos de convicción. Ahora bien, entonces, aquí lo que se busca como Ministerio Público y lo que tiene que buscar es los graves elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión del evento criminal. Si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo como parte de una técnica probatoria, podríamos hacerlo del siguiente modo. Durante la etapa de investigación, el fiscal normalmente recaba diversos elementos de convicción. Pero yo como fiscal no llevo todos los elementos de convicción o no debo llevar todos los elementos de convicción. Lo que debo hacer es una valoración inicial de estos elementos de convicción que tengo. ¿Correcto? Tengo que hacer una disgregación desde mi punto de vista para identificar cuáles son los fundados elementos de convicción y cuáles son los graves elementos de convicción. El primero de los fundados elementos de convicción son aquellos elementos de convicción que dan una posibilidad de la participación de la gente en el evento criminal. Por otro lado, los graves elementos de convicción son aquellos elementos de convicción que nos dan en una alta probabilidad su vinculación del autor en el evento criminal. Entonces, lo que debo hacer como fiscal cuando voy a pedir una prisión preventiva es evaluar de este grupo de elementos de convicción que he recabado cuáles son los graves elementos de convicción. De ese modo, yo no voy a ir a discutir a una audiencia de prisión preventiva cualquier elemento de convicción, sino llevo aquellos elementos de convicción que lo vinculan directamente a esta persona en el evento criminal. Y como defensa, ¿cuál viene a ser mi participación? Ahora nos ponemos en el rol de la defensa.
En una audiencia de prisión preventiva, desde mi punto de vista, viene a ser netamente técnico para la defensa. La defensa, desde mi punto de vista, puede ser que empiece atacando este primer presupuesto, pero en la gran mayoría de casos, desde mi punto de vista personal y experiencia personal, lo correcto para un abogado es atacar el tercer presupuesto, que viene a ser peligro procesal. ¿Por qué menciono ello? Porque se entiende que el fiscal va a pedir prisión preventiva porque hay algo que vincula a esta persona en el evento criminal. Si yo como abogado identifico que sí existe algo, algún dato, indicio, elemento de convicción que lo vincula, entonces será inoficioso debatir este primer presupuesto. Tendré que hacer los esfuerzos que se requiera para debatir el tercer presupuesto, que viene a ser la columna vertebral de la prisión preventiva. Esto no quiere decir que usted no debe cuestionar en una audiencia de prisión preventiva este primer presupuesto. Este primer presupuesto es el resultado de los elementos o de los actos de investigación que ha efectuado el Ministerio Público. Si nosotros queremos hacer como parte de una técnica probatoria esto, llevando un ejemplo real, por ejemplo, en un caso de violación sexual en estado de inconsciencia, acaban de ponerme una noticia criminal donde menciona que Juan Pérez con María Mamani salieron a tomar una bebida alcohólica en el bar del Plácido. Y luego María Mamani indica que amaneció en un hospedaje X con Juan Pérez y que Juan Pérez abusó de ella. Y ella menciona que no se recuerda desde el momento que fue al bar, solamente despertó en el hospedaje y se dio cuenta que había sido ultrajada sexualmente. Si ese es el hecho fáctico que nos dice María Mamani, nos dice, he sido ultrajada, me han violado en esta inconsciencia. El fiscal tendrá que realizar diversos actos de investigación para recabar elementos de convicción. Entre ellas tomará la declaración o el testimonio de esta señora, hará la constatación en el lugar de los hechos, ordenará que se pase, por ejemplo, diversas pericias, como la pericia de alcoholemia, pericia toxicológica, la pericia de restos de ADN, certificado médico legal, declaración de testigos, entre otros. Pero de este grupo de elementos de convicción que puede existir en un determinado caso, el fiscal tendrá que evaluar cuáles son los fundados y cuáles son los graves. Para el caso en concreto que estamos mencionando, violación sexual en esta inconsciencia, los graves elementos de convicción que vincularían a esta persona en el evento criminal, en la violación sexual en esta inconsciencia, vendría a ser, por ejemplo, si sale como positivo, por ejemplo, que en la pericia toxicológica existen restos, pongamos como ejemplo, de sustancias no permitidas. Pongamos, existen restos de diazepam o alguna somnífero. O en el otro extremo, pongamos, por ejemplo, que en el resultado de la pericia de alcoholemia sale 2.5 de haber consumido licor por parte del agraviado. Esto nos lleva, por ejemplo, a que esta persona se encontraba en un estado que no podía darse cuenta. Entonces, este resultado objetivo que nosotros tenemos que evaluarlo en cuál de estos dos lo vamos a presentar. ¿Lo vamos a presentar como fundados o lo vamos a presentar como graves? Desde mi punto de vista, el fiscal, cuando quiera ir a una prisión preventiva, tiene que hacer esta valoración inicial. Tengo el resultado de la pericia psicológica, tengo la declaración de la agraviada, tengo fotos, tengo la constatación, entre otros. Tengo las pericias. Yo como fiscal, ¿qué hago? Evalúo, debo evaluar. ¿Cuáles voy a llevar? No voy a llevar todas porque sería inoficioso. ¿Cuáles la vinculan? ¿La pericia psicológica la vincula? Si yo llevo solamente la pericia psicológica, ¿es suficiente para decir que en este caso en concreto existe violación sexual en esta inconsciencia? Desde mi punto de vista personal, no. Si solamente llevo la declaración de la agraviada, tampoco. Desde mi punto de vista, para este caso en concreto, como es un tema técnico y sobre todo tiene que ver con un tema científico, tendría que llevar el resultado, sí o sí, de alguna prueba científica, como por ejemplo la pericia de alcoholemia o la pericia toxicológica. Si no tengo eso, olvídese, señor fiscal, no cumpliría este primer presupuesto
de lo grave y fundado elemento de convicción. Como abogado, ¿qué haría en ese caso en concreto? Diría, pues, aquí la imputación de la fiscalía es que hubo acto sexual no consentido, ¿correcto? A este estadio, ¿qué elemento de convicción lo vincula directamente en ese estado de inconsciencia? ¿Es solamente el dicho de la agraviada o existe una prueba científica que nos dé como indicio que ese evento sí se materializó? En este caso en concreto, si no existe esta pericia de alcoholemia o pericia toxicológica, desde mi punto de vista no pasaría este primer filtro de la prisión preventiva. Entonces, como abogado, también hago la evaluación de los elementos de convicción que me presenta la Fiscalía y debo estar en la capacidad de identificar cuáles son los fundados y cuáles son los graves. Aquí, desde mi punto de vista personal, la que importa es identificar sobre todo a estos graves. Estos dan en alta probabilidad la participación de esta persona en el evento criminal. Ahora bien, el segundo presupuesto viene a ser un tema de valla normativa. Esto, desde mi punto de vista, es inoficioso para la defensa. ¿Por qué? Porque bastará observar el Código Penal para establecer si supera los 4 años de pena privativa ese evento criminal tipificado como delito. En este caso en concreto, este segundo presupuesto, sobre todo, tiene que ver con la tarea del Ministerio Público. Aquí la Fiscalía tendrá que identificar que ese hecho tiene una pena superior a los 4 años y segundo, tendrá que realizar el sistema de tercios, conforme los artículos 45 y 46 del Código Penal. ¿Y para qué tiene que realizar el fiscal, como parte de su argumentación en una prisión preventiva, el sistema de tercios? Para establecer que la pena a imponerse en la etapa que corresponda, en este caso en concreto, etapa de juicio oral, pongamos, va a superar ampliamente la pena de los 4 años de pena privativa de libertad. Por más que se acoja a una conclusión anticipada, este señor va a tener pena efectiva. Si estamos en un caso, estoy haciendo mención a la defensa, si estamos en un caso que la pena es de 4 a 6, pongamos, fácilmente yo como abogado podría cuestionar esto si voy a una audiencia de prisión preventiva. Podría decir, pues, ¿no?, en un supuesto caso que este hecho llegue a nivel de juicio oral y se aplique, por ejemplo, la conclusión anticipada, porque mi patrocinado no tiene antecedentes, esta va a resultar con pena suspendida. ¿Correcto? Por tanto, sería inoficioso, sería gravoso que se imponga una pena privativa de libertad para luego darle comparecencia simple o con restricciones. Es decir, que esta persona no va a purgar una pena efectiva. En ese sentido, la Fiscalía lo que tiene que hacer en este segundo momento de la prisión preventiva es realizar un sistema de tercios. Es identificar el marco punitivo y establecer, conforme a los artículos 45 y 46, en qué extremo se encuentra o se va a encontrar la pena a imponer a esta persona. Si estamos en un caso, por ejemplo, del cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, donde se establece una pena de 6 a 10 años, tenemos que establecer el sistema de tercios y sobre todo analizar si esta persona tiene antecedentes, tiene agravantes, atenuantes o no en el caso en concreto. Si nosotros identificamos, por ejemplo, que la pena a imponerse va a ser tercio intermedio, entonces, como Ministerio Público, alegaremos mencionando de que por más que exista una conclusión anticipada a nivel de juicio oral, la pena va a superar ampliamente los 4 años de pena privativa de libertad. Se entiende que una pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad es una pena gravosa, porque si no superase esa valla normativa, estaríamos ante los delitos de bagatela, donde se puede aplicar salidas alternativas, sobre todo para aquellas personas que han participado en una primera vez en un evento criminal. Ahora bien, segundo presupuesto, y desde mi punto de vista el más importante, viene a ser este tercer presupuesto. El tercer presupuesto es el peligro procesal. Desde el Ministerio Público, soy de la opinión que el fiscal que va a pedir prisión preventiva debe acreditar con dato objetivo este tercer presupuesto.
El fiscal puede ser que tenga graves y fundados elementos de convicción, como lo hemos mencionado. El fiscal puede ser que tenga, que supera la valla normativa de los 4 años. Pero si en este tercer presupuesto no tiene datos objetivos que acrediten esta vertiente de peligro de fuga o la vertiente del peligro de obstaculización, el caso en concreto no será declarado fundado. Recordemos que para la prisión preventiva, esta debe darse en forma copulativa. Es decir, cada uno es como un engranaje en concreto. Si nosotros queremos graficar con algo más simple el tema de la prisión preventiva, podríamos decir que este es como un edificio de 5 pisos. Que para subir al 5º piso, necesariamente tienes que pasar por el primer piso. Luego subir al 2º piso, ya, póngase el ejemplo, en el sentido de que tiene que subir por la escalera, va a subir por el ascensor, por la escalera. Si no sube por el 2º piso, usted no puede llegar al 3er piso, ¿correcto? Del mismo modo, en este caso, el 3er piso o el tercer momento es el más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque con este presupuesto del peligro procesal se va a decidir desde mi punto de vista personal si existe prisión preventiva o no existe prisión preventiva. Se va a declarar fundada o infundada la prisión preventiva. Esta, de cierto modo, viene a ser la columna vertebral de esta medida coercitiva tan gravosa que es la prisión preventiva. Pero no solamente es de la prisión preventiva, también es de otras medidas coercitivas de carácter personal. Ahora bien, este presupuesto de la prisión preventiva, peligro procesal, imagínese usted como si fuese el cerebro, el corazón, la columna vertebral. Si no existe, no existe esta medida coercitiva. Este punto, desde mi punto de vista personal, tiene que ser acreditado con dato objetivo, tanto por el Ministerio Público, así como por la defensa. ¿Y de qué modo? He mencionado al inicio de que la prisión preventiva es una audiencia de prueba, es una audiencia de documentos, no de prueba, de documentos, que se basa sobre todo en elementos de convicción. Es decir, si yo soy fiscal, debo llevar elementos de convicción documentado. Aquí yo no llevo al testigo para que declare. Aquí yo llevo el acta, la manifestación, el testimonio que ha vertido el testigo. Aquí yo no llevo el arma de fuego, aquí llevo el acta, ¿correcto? Aquí no llevo al perito, aquí llevo el dictamen pericial, ¿correcto? Aquí, sobre todo, en este tercer presupuesto, la defensa del mismo modo debe llevar información. Cuando un abogado no sabe litigar en prisión preventiva, lo que va a observar en la gran mayoría de casos es simplemente hacer argumentos o contraatacar con argumentos propios a la tesis del Ministerio Público. Si hace de ese modo, en la gran mayoría de casos va a perder la prisión preventiva. Aquí, Ministerio Público debe llevar dato objetivo y la defensa debe llevar arraigo de calidad. Y el arraigo de calidad tiene que estar documentado. En una audiencia de prisión preventiva se debate en base a información documental. ¿Fiscalía tiene o no el documento? ¿O solamente su dicho? No, solamente su dicho. Su dicho no tiene valor objetivo para declarar fundada sobre este tercer presupuesto de la prisión preventiva. Del mismo modo, ¿la defensa tiene información documental que acredite el arraigo de calidad o solamente son sus argumentos de la defensa? No tiene, por tanto, no tiene sustento. Aquí, para luego concatenar con el otro principio que viene a ser sobre todo de proporcionalidad, el juez va a evaluar varios factores. Primero desarrollaremos entonces lo referido al peligro de fuga. Si el fiscal en una audiencia de prisión preventiva vierte de que para el caso en concreto invoca peligro procesal en la vertiente peligro de fuga, en concreto está mencionando lo siguiente. Primero, está mencionando que este individuo va a sustraerse de la administración de justicia. Segundo, que esta persona necesita estar sujeta al proceso penal para su ejecución. Muy bien,
Si hablamos del peligro procesal y sobre todo el peligro de fuga, siempre tenemos que acreditar con dato objetivo. También el peligro de obstaculización. Y sobre esta obligación de acreditar con dato objetivo, existe ya cierta jurisprudencia nacional y extranjera que nos obliga para el caso en concreto. Ahora bien, pero como parte de una técnica, en el caso en concreto del peligro de fuga, tenemos que mencionar lo siguiente. Aquí el fiscal, como he mencionado, tiene que presentar información documental sobre, por ejemplo, cumplimiento de reglas de conducta, como por ejemplo, del comportamiento del procesado en la investigación, como por ejemplo, la falta de pago de una caución, entre otros, documentado. Solamente un ejemplo para cómo debe acreditarse este presupuesto por parte del Ministerio Público. Si estamos en una audiencia de prisión preventiva y estamos invocando el peligro de fuga, este viene a ser un concepto valorativo, y donde sobre todo se va a analizar la intención del imputado de eludir la justicia y su no sometimiento a la etapa de ejecución, haciendo mención, por ejemplo, a la falta de pago de una caución. Si yo estoy en una audiencia de prisión preventiva y veo, por ejemplo, que no existe ninguna voluntad de efectuar un pago por parte del investigado, lo que debo hacer como fiscal es lo siguiente. El día que yo voy a tener la audiencia, en horas de la mañana, primera hora, dependiendo de la hora de la audiencia, lo que debo hacer es ordenar a mi asistente en función fiscal para que verifique en la mesa de partes virtual o física si existe o no algún depósito efectuado al número de carpeta para el cual estamos pidiendo prisión preventiva. ¿Qué va a hacer el asistente? Tendrá que hacer una razón informándome, existe o no voucher de pago por un tema de caución para el caso en concreto. Si el asistente me informa a través de esta razón, me dice, señor fiscal, doy cuenta a usted de que no existe ningún pago por concepto de caución en el presente caso, en la presente carpeta fiscal, esa información documentada debo llevarlo a la audiencia de prisión preventiva. ¿Y cómo lo voy a introducir? Lo voy a introducir como un elemento de convicción base para el caso en concreto. ¿Pero para qué? Para acreditar este tercer presupuesto referido al peligro de fuga. Entonces, el tema del peligro de fuga en una técnica netamente de litigio se tiene que analizar sobre todo el arraigo en el país que la persona tenga. Esto viene a ser el arraigo familiar, el arraigo laboral, el arraigo de bienes, entre otros, que puedan servir para sujetarlo a esta persona en el proceso penal. No basta la gravedad de la pena. No basta señalar que la pena a imponerse es de 6 a 10 años, de 15 a 20 años, no. Aquí se evalúan varios factores, entre ellos la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, la actitud del investigado de reparar el daño causado, el comportamiento del imputado, y claro está el tema del arraigo que ésta pueda tener, como hemos mencionado, arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo de bienes, entre otros. Como parte de una técnica de cómo debemos acreditar este tercer presupuesto, sobre todo el peligro de fuga, hemos diseñado ciertos indicadores y desde mi punto de vista da resultados. He tenido varias audiencias como fiscal adjunto y ahora también como fiscal provincial, donde me ha dado resultados favorables utilizar el subindicador. Esto quiere decir que para cada presupuesto debo tener un dato objetivo que dé el resultado o la respuesta, tanto para el peligro de fuga como para el peligro de obstaculización. No voy a detenerme más en esos indicadores y voy avanzando con el otro. En el peligro procesal, hemos mencionado que por un lado tenemos la vertiente del peligro de fuga y por otro lado tenemos la vertiente del peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización en concreto está referido a que el investigado va a obstruir la actividad de investigación del Ministerio Público o bien va a intimidar a testigos o peritos en este proceso de investigación. Si esto es así, entonces la defensa tiene que pensar de cómo acredito de que este hecho que menciona la Fiscalía, de que va a obstaculizar la búsqueda de la información o va a obstaculizar
en testigos o peritos para que no brinden la información que corresponda, no va a ocurrir. Primero, Fiscalía, si me dice peligro de obstaculización, dato objetivo deberá llevar para acreditar ello. Acaba de declarar un testigo que menciona que ha sido amenazado por el investigado. Dato objetivo, el testimonio que ha vertido este testigo en sede fiscal o policial. ¿Cómo lo voy a acreditar en una audiencia? Haciendo mención a ese testimonio y relacionando justamente esta conducta que tiene el investigado en el caso en concreto. Por parte de la defensa, del mismo modo, si la Fiscalía invoca esta vertiente del peligro de obstaculización, tiene que acreditar con un arraigo de calidad ese punto en específico. Si la Fiscalía me dice va a intimidar a testigos, yo como defensa no basta decir ¿cómo va a intimidar a los testigos o peritos? Yo debo presentar un dato objetivo que acredite esa versión que estoy manifestando. A la audiencia de prisión preventiva no se concurre solamente a hacer argumentos. Si solamente vas con argumentos subjetivos, lamentablemente el resultado va a ser nefasto. Aquí tienes que llevar como fiscal dato objetivo y como defensa debes llevar también dato objetivo de arraigo de calidad. En ese sentido, también aquí se han preparado ciertos indicadores que dan resultados sobre cómo acreditar este presupuesto del peligro de obstaculización. Muy bien, normativamente tenemos 3 presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, pena superior a los 4 años y el peligro procesal. El cuarto, la proporcionalidad de la medida, viene a ser un presupuesto ya introducido desde la jurisprudencia. Como he mencionado, este principio de proporcionalidad no es exclusivo del derecho penal, ¿correcto? También otras ramas del derecho lo utilizan, pero sirve mucho para sopesar la magnitud de la afectación del derecho en concreto. Aquí lo que se va a analizar en concreto es 3 subprincipios que va a ser principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En una audiencia de prisión preventiva, el fiscal, dentro de su requerimiento, tendrá que desarrollar cada uno de estos presupuestos. Su principio de idoneidad está referido sobre todo a que es el único medio para sujetar al investigado al proceso penal. Es decir, no existe otra medida coercitiva que pueda sujetarlo a esta persona en el proceso penal. Y aquí la defensa tendrá que analizar los otros u otras medidas coercitivas de carácter personal que podrían ser también idóneos para el sometimiento de esta persona en el proceso penal. La idoneidad exige 2 presupuestos: la legitimidad constitucional del fin y la idoneidad de la prisión preventiva para lograr ese fin. Esto quiere decir que la prisión preventiva también tiene un amparo constitucional. Es decir, ninguna persona tiene derechos absolutos. ¿Nos pueden privar de nuestra libertad? Sí, nos pueden privar de nuestra libertad, pero siempre y cuando esté enmarcado dentro de los parámetros legales establecidos. Entonces, la idoneidad exige una relación de adecuación de medio a fin. Es decir, ¿para qué en concreto necesito esta medida coercitiva denominada prisión preventiva? Necesito para sujetarlo al investigado al proceso penal y para su posible ejecución. Pero esto no quiere decir que yo lo voy a privar de su libertad para investigar, no, sino tiene que existir la alta probabilidad de que esta persona va a ser condenado con una pena efectiva desde mi punto de vista personal. Ahora bien, entonces, el segundo subprincipio que se analiza en una prisión preventiva es necesidad. ¿Correcto? No existen salidas alternas menos gravosas que tengan la misma eficacia que la prisión preventiva.
La defensa tiene que ser estudioso, tiene que presentar, desde mi punto de vista, sus arraigos de calidad para atacar en este punto. Si observo que la Fiscalía tiene graves y fundados elementos de convicción, tiene pena superior a los 4 años el caso, y estoy en el tercer presupuesto, yo podría ir, sobre todo alegando, de que se le imponga tal vez una medida coercitiva menos gravosa para el investigado, ¿correcto? Como por ejemplo, una comparecencia con restricciones. En ese sentido, en la prisión preventiva también existe otro subprincipio que debe ser de análisis y debate sobre todo, que es el de proporcionalidad propiamente dicho. En este caso en concreto, se va a debatir los derechos en conflicto. Por un lado, el derecho del investigado al libre tránsito y por otro lado, el derecho a la búsqueda de la información, a la búsqueda de la verdad por parte del Ministerio Público. Entonces, aquí, sobre todo en este principio de proporcionalidad, va a tener que sopesarse esos principios que estamos mencionando. El juez, sobre todo, al analizar este subprincipio de proporcionalidad, va a evaluar varios factores en concreto. La dimensión y complejidad de la investigación, la gravedad y extensión del delito imputado, la dificultad y cantidad de los actos de investigación efectuarse, los actos de cooperación internacional que podría efectuarse en el caso en concreto, el comportamiento del imputado, el riesgo de fuga, las posibilidades de obstaculización, entre otros. ¿Para qué? Para sopesar la balanza de conflicto de estos principios que estamos mencionando. Sobre todo el de la libertad de tránsito y de la búsqueda de la verdad. Como quinto presupuesto de la prisión preventiva, luego que se discute el tema de la proporcionalidad, viene a ser de la duración de la medida. Y en el tema de la duración de la medida, sobre todo lo que se va a analizar es el plazo en concreto. Tenemos 3 tipos de procesos. Tenemos procesos simples, procesos complejos y procesos de criminalidad organizada. Este tipo de procesos varía, o el plazo de este tipo de procesos varía. Procesos simples, un caso de hurto agravado, un caso de usurpación, pongamos agravado, un caso de homicidio, un caso de robo agravado. El plazo de la prisión preventiva será de 9 meses. Pero si estamos en casos complejos, como por ejemplo un caso de corrupción, colusión, negociación incompatible, la prisión preventiva puede imponerse hasta 18 meses. Y en los casos de criminalidad organizada, la prisión preventiva puede imponerse hasta 36 meses. Claro está que esto también puede prolongarse. En ese sentido, lo más importante, como habíamos mencionado, de estos presupuestos, tanto normativos como los establecidos desde la jurisprudencia, viene a ser el peligro procesal. Solamente haciendo un paréntesis de cómo debe acreditarse por parte de la defensa, por ejemplo, el arraigo de calidad. En muchos casos, los abogados no saben acreditar el arraigo de calidad. Solo voy a poner un ejemplo, porque yo trabajo en fiscalía y estaría, de cierto modo, enseñando mucho a la defensa de cómo deben desbaratar el peligro procesal. Solamente un punto diré sobre esto. La defensa, sobre todo, en una audiencia de prisión preventiva, suele llevar, por ejemplo, para acreditar el arraigo familiar, lo siguiente. Suele llevar la partida de matrimonio, suele llevar el DNI de los hijos, suele llevar el recibo de agua y de luz. Y con eso pretenden acreditar el arraigo familiar, el arraigo de bienes incluso. Lo que no saben es que en una audiencia de prisión preventiva no se discute quién es el propietario de ese bien, no se discute si este señor es casado o soltero, no se discute si este señor tiene hijos o no. Lo que se discute, si queremos acreditar este presupuesto, es de qué modo este señor se hace responsable para tener el arraigo familiar o el arraigo laboral. En nuestro país puede existir muchas personas, como existe
que tengan documentalmente una situación jurídica de casado, divorciado, viudo o soltero, esto no garantiza de cierto modo que esta persona tenga el arraigo familiar de calidad. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer en concreto es acreditar ese arraigo de calidad. ¿Y cómo acredito ese arraigo de calidad? No basta presentar la partida de matrimonio, no basta presentar la partida de los hijos, el DNI de los hijos. Lo que tienes que hacer es vincular esos documentos con algo técnico. ¿Cuál es el algo técnico? El algo técnico viene a ser presentar una declaración jurada vía notarial que acredite que esa persona, por ejemplo, hace unión de hecho con la persona que está recluida para la audiencia de prisión preventiva. Si yo menciono que tengo varios hijos y que yo soy la persona que me responsabilizo de mis hijos, del mismo modo tendrá que existir ese algo que acredite que yo me hago responsable de la educación, de la alimentación de mis hijos. Si yo no presento de ese modo, como defensa, no estoy acreditando el arraigo de calidad. Entonces la fiscalía vendrá con los argumentos donde menciona en concreto qué me acredita que este señor se hace responsable de sus hijos. La defensa invocará señalando, bueno, él es el que mantiene, es él el que educa a sus hijos, él es el que paga el colegio, la universidad. Pero ¿dónde está la información que me acredite? Muchos abogados seguramente dirán, y doctor, si yo presento una boleta de pagos de la universidad, del colegio, ¿acredita el arraigo familiar? No acredita. Tiene que haber ese documento adicional que vincule que esta persona es responsable de ese acto. Muy bien, con eso, finalmente, para concluir este tema que nos ha convocado por 2 minutos, mencionaremos lo siguiente. En el tema de la prisión preventiva existe variada jurisprudencia. Lo que se exige para una audiencia de prisión preventiva es lo siguiente. No se demore usted haciendo mención a la jurisprudencia número 1 del 2017 ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como abogado litigante, lo que usted tiene que ser es técnico. ¿En qué sentido? Usted, de los 30 minutos que le dio para toda la audiencia de prisión preventiva, utilice 3 minutos para hablar de jurisprudencia. ¿Y por qué? Porque el juez, señores abogados, tiene conocimiento de la jurisprudencia nacional e internacional. Usted al juez no le va a dar cátedra. Usted no le va a enseñar al juez diciendo, señor juez, existe una casación de Moquegua, el 626-2013, que en el fundamento 13 menciona lo siguiente. Señores, el juez ya revisó esa jurisprudencia. El juez, es más, se lo sabe de memoria esa jurisprudencia. No pierda el tiempo haciendo mención a jurisprudencias. Haga precisiones específicas si quiere tocar tema jurisprudencial. El juez peruano es un juez de derecho, es decir, conoce la norma y conoce la jurisprudencia. Usted no va a ganar una audiencia de prisión preventiva haciendo mención a la jurisprudencia. Es más, la jurisprudencia no es ley. Tiene que ampararse en una base normativa. Y mi recomendación aquí sobre todo es, litigio en prisión preventiva es litigio estratégico. Esto quiere decir que el que va a ganar esta audiencia va a ganar porque ha demostrado con datos objetivos que existen estos presupuestos. Graves y fundados elementos de convicción. Pena superior a los 4 años. Peligro procesal, con los datos objetivos que hemos mencionado. Con esa precisión, la última jurisprudencia que se mencionó, sobre todo en este acuerdo plenario, recoge todos estos presupuestos que estamos mencionando de la prisión preventiva. Sospecha fuerte, eso de lo que nosotros mencionábamos al inicio, graves y fundados elementos de convicción. No los fundados, sino los graves, las que tengan vinculación directa. Esto lo recoge este acuerdo plenario 1/2019. Segundo, peligro procesal. Esa viene a ser el corazón de la... A ver, hay un audio. Y tercero, el tema del plazo. Claro, esto lo han establecido en mérito a esa
audiencia de prisión preventiva que hubo, que se extendió como un mini juicio que ya ustedes lo conocen, ¿no? Un caso Fujimori. Sobre todo el tema de la sobrecarga procesal o laboral que existe en el Ministerio Público no es óbice para pedir prisión preventiva. ¿Correcto? Lo que tiene que existir es los presupuestos establecidos normativamente. ¿Y cuáles son esos 3 presupuestos que hemos mencionado el día de hoy? Graves y fundados elementos de convicción, pena superior a los 4 años y peligro procesal. Finalmente, este acuerdo plenario 1/2019 habla de audiencias, ¿no? Las audiencias no deben ser muy largas. Claro, ¿cuándo se van a volver una audiencia larga o extensa? Cuando el juez no sepa controlar. Lo que debe hacer un juez en este tipo de audiencias es establecer tiempos. A ver, Fiscalía, para el primer presupuesto, grave fundado elemento de convicción, 10 minutos, listo. Defensa, 10 minutos. Segundo presupuesto, del mismo modo. Pero si le vamos a dar cabida abierta, esto se va a volver incontrolable, ¿correcto? Esto de acuerdo a la magnitud del caso. La gran mayoría de prisiones preventivas son por delitos comunes. Un robo agravado, un homicidio. Procesos complejos, pocos. Y en criminalidad organizada, menos. Hay pocos casos, ¿correcto? Pero en criminalidad organizada no basta que sea parte, sino tiene que haber el aporte necesario que realice esta persona a la organización criminal y eso debe estar vinculado con un elemento de convicción. Muy bien, con eso doy por finalizada esta sesión y si hay